Bueno, vamos a ver un poco técnicas también generalistas y herramientas en la parte, un poco más de la parte de seguridad en sistemas operativos, Microsoft y GNU, y luego veremos también un poco de seguridad o temas de protección respecto a las técnicas para la parte, digamos, de aplicaciones, que hay también. La parte de sistemas operativos hay que recordar que un sistema operativo normalmente está diseñado o debería estar diseñado en capas, ¿de acuerdo? Anillos, ¿vale? Donde lo que tenemos es una protección, esos anillos se convierten en una protección para evitar pues que, digamos, el anillo más externo pueda acceder a la información de manera no controlada pues a través de librerías o los drivers de los dispositivos, etc. Básicamente la idea de las capas es que solo se puede acceder a la información de la capa anterior a través de los mecanismos disponibles de interconexión de las capas, ¿vale? Es decir, las aplicaciones solo pueden utilizar librerías, las librerías utilizan los drivers y los drivers utilizan digamos el hardware o digamos disponible en el sistema operativo a través del anillo interior, el único anillo que tiene, que se denomina kernel, ¿vale? El kernel además, bueno, o la parte de privilegios de acceso a cada una de esas capas aumenta a medida que vamos recorriendo en profundidad hacia adentro, digamos, en la capa de anillos, ¿vale? Para la parte del sistema operativo, lo que tenemos que hacer, ya lo hemos visto anteriormente, es un poco definir lo que son las políticas de seguridad y sobre todo cómo se refuerza esa política en el sentido de forzar a que se cumplan las guías, ¿vale? Ya hemos visto las reglas básicas de seguridad que se deben cumplir, hemos visto algunos ejemplos, ¿vale? Guías buenas prácticas en el NIST, CIS-Security, el CNNC, el INCIBC, etc. Tenéis un ejemplo aquí, me habéis preguntado unos cuantos sobre el sistema operativo Windows, ahí tenéis uno del gobierno australiano, que es muy interesante porque es una versión bastante limitada en el sentido de que no son demasiadas reglas, pero sí son bastante, digamos, efectivas en el sentido que cubren bastante bien la parte de seguridad de Windows, ¿vale? En el caso de herramientas que quería mostraros un poquito para estos dos sistemas operativos, básicamente en el caso de Linux es ver un poco lo que serían las dos herramientas básicas. Vamos a ver nada más que una de ellas porque no tenemos tampoco excesivo tiempo para mirar en detalle cada herramienta, que es Linux, Security Enhanced Linux, ¿vale? Que sobre todo se utiliza digamos, en distribuciones Fedora y Red Hat, ¿vale? Y luego está PPArmor, que es similar, ¿vale? Que se utiliza en distribuciones Debian, CentOS, Debian, Ubuntu, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenéis un poco los enlaces en las dos aplicaciones ahí, para que veáis, bueno, las aplicaciones, las herramientas, perdón, los dos enlaces que tenéis ahí para poder ver un poco los detalles del proyecto. Luego veremos un poquito, sobre todo la parte de Linux, que es la que es un poco más interesante, por el tema de la implementación de control de listas de acceso y gestión de recursos, ¿vale? O Microsoft luego tiene otra herramienta, que ahí tienes el enlace para acceder y para descargarla, que es la Microsoft Security Compliance Tool, que básicamente os permite detectar mediante una serie de perfiles o líneas base de seguridad cómo pueden complementar vuestro propio sistema operativo o cómo el nivel de compliance, el licenciamiento digamos, el seguimiento de seguridad digamos, de esas líneas guías que marca Microsoft, ¿eh? Entonces, bueno, en el caso de Windows, ¿cuáles son las técnicas más habituales a la hora de asegurar o gestionar un sistema Windows, ¿vale? Bueno, aquí distinguimos, aunque son similares, distinguimos, digamos, versiones Workstation o que son clientes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, básicamente, ya lo comentamos anteriormente, es emplear el control de acceso de usuario, el WAC, ¿de acuerdo? Para limitar el uso de los primeros objetivos, recordar el principio del mínimo privilegio, ¿vale? Evidentemente tenemos dos herramientas que son el Windows Firewall que viene instalado, que permite configurar para esas Workstation las reglas de conectividad de las aplicaciones y de los servicios del sistema operativo desde y hacia afuera de la propia Workstation, y el Windows Defender, que un poco es la herramienta que es capaz de generar o detectar, perdón, un poco amenazas de tipo malware, virus, ransomware, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Digo, más o menos, porque no es especialmente, no tiene una efectividad muy probada por ahora, que lo están bastante mejorando, ¿no? Bueno, ya comentamos BitLocker para la parte de encriptación y luego los clientes Windows de dominio usando lo que es el Network Access Protection, que es un protocolo, de acuerdo, un protocolo, un método de asegurar un poco que los clientes de Windows, bueno, están asociados a los dominios a los que pertenecen, ¿de acuerdo? Tampoco vamos a entrar en esa parte, la veremos un poquito por delante después, ¿vale? En la parte de servidor, cosas que podemos hacer también de técnicas generalistas, pues en la instalación de las funciones de servidor, ya sé que los servidores DNS, los servidores web, etcétera, etcétera, intentar seguir, como hemos hablado antes,
digamos, el principio del mínimo privilegio. En este sentido le llamaríamos el principio del mínimo servicio, ¿no? Es decir, la idea es minimizar el conjunto de funciones que ofreces en un servidor. ¿Qué hacemos con eso? Ya veremos más adelante en el curso pues qué significa lo de minimizar la huella. Básicamente es el registro, digamos la ruta, la información que es visible a través de la red de lo que serían un servidor o los servicios, más que el servidor, los servicios que está ofreciendo, ¿vale? Eso se llama footprint y ya lo veremos no en este módulo sino en los siguientes, ¿de acuerdo? Que es importante sobre todo, por ejemplo, para hacer un poquito de exploración de sistemas para la parte, digamos, de hacking, para saber un poco más exactamente en dónde nos tenemos que basar para poder empezar digamos, a obtener información del servidor que queremos un poco revisar, vamos a decir hackear, ¿vale? Porque estamos trabajando en la parte más defensiva, pero sí la idea es que luego cuando veamos la parte de hacking veamos estos conceptos más explicaditos, ¿vale? Luego la parte de gestión del Network Access Protection para los clientes, en este caso ya no solamente de la Workstation en sí, sino que es el servidor, el servidor de dominios el que se encarga de hacer toda esta parte, ¿vale? Una parte muy fundamental es utilizar el protocolo DNSSEC, que es securizar el DNS. Ahora mismo hay problemas bastante, digamos, actuales asociados a una gestión del DNS no securizado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto queda fuera de la parte, digamos, más de hardening como tal en sistema operativo. Se puede ver más en la parte de redes, pero digo, es un tema bastante candente, ¿vale? Y utilizar otro tipo de herramientas como son las credentials. Ya vimos las credential system cuando vimos la parte de arranque, ¿vale? Entonces hay dos herramientas en Windows que se llaman Credential World y Credential Device, ¿vale? Que están una para gestionar las identidades, digamos, de los propios servidores a nivel del sistema operativo, a nivel del Active Directory, que es el sistema Windows lo que se utiliza para gestionar roles, accesos y políticas, ¿vale? Y la parte de credenciales de dispositivos a nivel del firmware y hardware que están utilizando, ¿no? Con los controladores, etcétera, etcétera. Bueno. Además, en esta parte es importante verificar lo que son los GPO, que son los objetos o los grupos de objetos de política. Básicamente es una agrupación de elementos que suelen ser elementos de clave valor, ¿vale? En donde se define una política, digamos, de seguridad, ¿vale? Aquí a la derecha veis ver que yo he ejecutado un ejemplito para que veáis una directiva de ejemplo en un ordenador con Windows 10, donde se puede ver la herramienta directiva de seguridad local. Esto es para una workstation, se puede aplicar igual para server. Lo único que aparecerían ahí en las directivas de seguridad del dominio, ¿de acuerdo? Del dominio Windows que gestiona el servidor, al menos debe haber un controlador de dominio en Windows, ¿vale? Para estas cosas, ¿vale? Y como veis aquí tenéis en las directivas, en la parte de configuración de seguridad, que es la parte de la herramienta que se muestra, pues veis como aparecen varios elementos, ¿no? Me he focalizado, por ejemplo, de contraseñas para ver qué políticas de contraseñas están implementadas, ¿vale? Y como veis aquí estoy utilizando una muy mala configuración digamos, de directiva de contraseñas, ¿vale? Porque no exijo historias de las contraseñas, por ejemplo, ¿vale? La longitud mínima de la contraseña puede ser 0, la vigencia máxima son 40 días en el caso de que se habilite, que no lo está en este caso, digamos, la rotación de contraseñas cada X tiempo. Como veis, esta es la configuración por defecto que viene en un desktop, en un PC con Windows 10, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Si queréis utilizar otras herramientas también que son gratuitas, que tienen, digamos, mejoras para hacer hardening en cierto tipo sobre todo la parte de los grupos de control, las ACLs y los permisos, tenéis en este blog, ¿de acuerdo? Tenéis un poco 3 herramientas digamos, de software libre que podéis utilizar para ellas. Os recomiendo leerlas porque son complementarias a las que tenéis aquí con las directivas locales y además en algún caso son bastante útiles, ¿vale? Visto toda esa parte del hardening, hemos desarrollado un poco las tácticas de bastionado de los servidores. La idea es ahora un poco ver el compliance, ¿no? El grado de cumplimiento, digamos, de las actualizaciones o de las líneas básicas de seguridad que Windows define, ¿vale? Entonces hay una herramienta que se llama Microsoft Security Compliance Toolkit, que en realidad consiste en varias cosas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Las tenéis ahí a la derecha. Realmente la idea es que esta herramienta esté pensada para los administradores de la seguridad empresarial, ¿de acuerdo? Para poder descargar las herramientas y analizar y probar y editar las líneas base, digamos, que Windows define. Podemos definir nosotros nuestra línea base porque ya digo, esto es bastante subjetivo porque hay ciertos tipos de líneas o de guías en un momento determinado en una herramienta específica que puede ser no operativo para una organización, pero bueno, se puede generar. Ahí tenéis a la derecha, son las que aparecen en la web de descarga de lo que es la herramienta en sí, que en realidad lo que podéis cargar son todas estas herramientas que aparecen a la derecha, ¿vale? Tanto para Windows 10 como para Windows Server, la versión 2019,
que está ya para salir, si no ha salido ya, la versión 2016 y la versión 2012, ¿vale? Además aparece también una parte muy importante en la parte de seguridad de Office 2016, porque ya sabréis que hay muchos problemas de segurización con el tema de los macros, la parte de ejecución de código empotrado en las aplicaciones de Office, y que ese código además puede llevar aparejado la ejecución de código en PowerShell, que es la forma de entrar en muchos de los casos del ransomware o del malware dentro de lo que sería la parte de las líneas de ejecución de los PCs, sobre todo de los workstation personales, no tanto los servidores, pero sí los workstation personales, ¿vale? Entonces, básicamente hay dos herramientas que son las que se pueden utilizar dentro de este conjunto de herramientas realmente lo que es, ¿vale? Está la herramienta de analizador directivos y la herramienta objeto directiva de grupo local, ¿vale? Local GPO. La segunda lo que permite básicamente es exportar las directivas de vuestro servidor, de vuestro PC, es decir, podéis hacer, digamos, una ejecución de esta herramienta en cada uno de los servidores de dominio o de los servidores que tengáis, almacenar en un sistema compartido, y luego con la herramienta de analizador directivas podéis comparar con las líneas bases que tenéis ahí, ¿vale? Para que veáis un poco un ejemplo, aquí veis, esa es la primera política, grupo de objetos que yo he definido, o que tengo definido en mi portátil, que es RPU portátil, ahí lo veis, ahí tenéis la fecha, que es de hace unos días, ¿vale? Y entonces lo estoy comparando, por ejemplo, con la versión de Windows 10, línea bases de securización, ¿vale? Hay 3 botones en la herramienta, la podéis descargar y probarla, es bastante sencillo de utilizar, ¿vale? Les podéis comparar esas herramientas y ver exactamente para nuestra política local y esa línea base lo que tenéis. Como veis, yo en mi PC, porque esto es mi PC, no tengo habilitada la auditoría, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como veis, él marca en cualquiera de los casos que, claro, como no tienes habilitada la auditoría, pues en el caso de la línea base para Windows 10, pues sí que debería estar, y por tanto hay una diferencia de lo que debería ser a lo que es. Entonces podéis ver toda la parte, digamos, de políticas asociadas, pues, a esta parte de auditoría, a la parte del registro de Windows, etcétera, etcétera, ¿vale? El registro de Windows es una parte muy importante, es el almacén de información del núcleo de Windows, ¿vale? Para todo, ¿vale? Entonces, bueno, para cada uno de estos elementos que elijáis, pues podéis ver un poco la información directivas, ¿vale? Entonces, eso que os permite analizar un poco en base a lo que te recomienda el proveedor del sistema operativo Windows, pues qué deberías de tener activo y qué no deberías tener activo. Os digo, esto es bastante personal, pero tiene mucho que ver con el diseño que hagáis de vuestras políticas de seguridad en la organización, ¿vale? Bueno, la herramienta está aquí, es decir, podéis hacer comparativas a través de exportación de ficheros de uno o muchos elementos a la vez, ¿vale? Aquí aparecen tantas columnas como necesitáis. Si yo tengo 20, pues puedo hacer análisis de 20. No es recomendable pasar más de 3 o 4, ¿ok? Bueno, en el caso de Linux, pues las medidas son muy parecidas, ¿de acuerdo? Pero específicamente con herramientas de Linux. Por ejemplo, hemos hablado antes del principio mínimo de privilegio, pues eso se hace con no teniendo una cuenta de luz en la medida de lo posible. Vamos para atrás. Entonces, utilizando la herramienta sudo para dar privilegios específicos en momentos puntuales a ciertos usuarios y a ciertos comandos, ¿vale? La parte de sudo es muy versátil porque se puede generar, se puede configurar de muchas maneras, ¿vale? Es decir, puedo configurar para que un usuario solo pueda ejecutar un conjunto de comandos, ¿de acuerdo? Específico, para listar, por ejemplo, la lista de procesos extendida, o para ver los datos de los spoilers de impresoras, o para ver las conectividades de la parte de red, ¿vale? O incluso no solamente privilegios a un usuario, sino también a un grupo, etcétera, etcétera, ¿vale? Es una herramienta muy potente que, bien utilizada, gestiona muy bien el acceso o la lista de permisos de acceso, ¿vale? Sobre todo cuando están involucrados roles de administración, ¿vale? Luego están las políticas de contraseña de longitud, y lo pongo aquí entre comillas adecuada porque hay discusión siempre de qué longitud es la más adecuada en cuanto a ser fuerte o strong en la forma en la que sea posible no ser detectada a través de, sobre todo, ataques de fuerza bruta, ¿no? Que suelen ser los más habituales en este caso, ¿no? Cuando uno intenta detectar para ciertos tipos de cuentas de usuario qué contraseña tienen, ¿no? ¿Vale? A través de diccionarios o diccionarios dirigidos, etcétera, etcétera. También es importante que haya, como habéis visto, una política de expiración de contraseñas y cuentas. En la administración pública, por ejemplo, española, es obligatorio por ley que cada año se cambien las contraseñas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo que sí que es verdad que en este caso no es, digamos, obligatorio hacer un historial de esas contraseñas, ¿de acuerdo? Con lo cual, en muchos casos, lo que hace la gente es cambiar la contraseña y la vuelve a recambiar al día siguiente, ¿vale? También eso es que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar las contraseñas, ¿vale? La parte de verificación de SSH, es decir, qué usuarios tendrán acceso remoto a las máquinas, esto es muy importante. Entonces hay que configurar el demonio SSH en Linux para que no todo el mundo pueda tener acceso, ¿de acuerdo?
la gestión de la conectividad de aplicaciones y servicios tanto internos y externos, ¿vale? Para eso se utiliza básicamente en Linux la herramienta IPTable, una herramienta basada en reglas de tablas, ¿vale? Básicamente para definir qué es lo que puede entrar y salir, ¿vale? Y entonces hay dos herramientas o dos, digamos, elementos o servicios, ¿de acuerdo? Uno, UFW, que significa un Complicate Firewall, que es para distribuciones Ubuntu y Debian, y FirewallD, que es la versión para Red Hat, el demonio de Firewall de la versión Red Hat y Fedora, ¿vale? Entonces, bueno, eso lo veremos un poquito más en detallito en la parte de hardening de la parte de redes, ¿no? Un poco con la parte de sistemas de protección, ¿vale? IPS, ¿vale? La implementación de ACL, que es muy importante, en este caso aquí es donde entran la parte de criterios que tiene que ver con el acceso controlado, ¿no? Entonces aquí aparece uno de los criterios que hablamos en su momento, que es el Mandatory Access Control, ¿vale? Eso es lo que implementa las dos herramientas que comentamos antes, que son SELinux y AppArmor, ¿vale? En el caso de SELinux, es importante, digamos, recalcar que es digamos, un acceso, digamos, obligatorio. Es decir, es una segunda línea de defensa para definir que, con independencia de los permisos que tenga un usuario un rol, que hay ciertas cosas que deben estar controladas, ¿de acuerdo? Eso evita, por ejemplo, que una cuenta comprometida pueda desarrollar o realizar cierto tipo o ejecutar cierto tipo de comandos con privilegios no admitidos, ¿de acuerdo? SELinux está desarrollado por la NSA, que es la National Security Agency americana, ¿vale? Con lo cual lo tenían en mente era sobre todo proteger el acceso a información bastante sensible, ¿no? Entonces básicamente se definen a través de un conjunto de políticas, ¿vale? Que es un conjunto de reglas para autorizar o denegar operaciones según un recurso específico, ¿vale? Es bastante complicado de escribir en su conjunto y de hecho vienen dos predefinidas, ¿vale? MLS, que es para un servicio multinivel, y Targeted, que es la que viene, digamos, desplegada por defecto con SELinux, ¿vale? El sistema puede estar en tres modos. Puede estar deshabilitado, ¿vale? Puede estar en modo enforcing, es decir, forzando a que se cumpla de manera estricta la política que se ha definido en SELinux, y en modo permissive, que básicamente lo que hace es permitir que se haga todo, pero hace una auditoría, digamos, de todo lo que se está haciendo, de las reglas que se incumplen normalmente, básicamente, ¿vale? Entonces la solución aquí es, dependiendo de si la operatividad o el rendimiento del servicio se puede ver muy afectado por toda la parte del, digamos, forzar la política de SELinux. A veces vais a ver que muchos servidores tienen la política SELinux en modo permissive. Lo que tiene de bueno es que se pueden ver, digamos, todos los logs de SELinux para ver efectivamente si hay algún elemento raro o detectar posibles amenazas o incidentes, ¿vale? Bueno, aquí lo que se hace dentro de SELinux es definir lo que se llaman contextos de seguridad, ¿vale? Que son mecanismos simplemente usados para clasificar los recursos, ¿de acuerdo? Bueno, los recursos pueden ser procesos, ficheros, comandos, lo que queráis, ¿de acuerdo? Y básicamente se definen en tres, lo tenéis aquí, se definen en tres... con cuatro etiquetas, ¿vale? La etiqueta de usuario, la etiqueta de rol y la etiqueta de tipo. La etiqueta de nivel se utiliza digamos, en políticas de tipo MLS, ¿vale? Aquí no la vamos a utilizar, ¿vale? Normalmente. Entonces, aquí define el tipo de usuario. Fijaros que es el usuario del sistema, siempre se pone el sufijo _u, ¿de acuerdo? Igual que el rol, digamos, asociado al recurso, ¿vale? Entonces, en el caso es un objeto, porque lo que estamos haciendo es un rol generalista, ¿vale? Aquí lo que tenéis es el último de los campos que definen la política, pues es el recurso en sí, ¿vale? Entonces, este se corresponde a un comando que es el comando para cambiar la contraseña en Linux, y fijaros que se pone como sufijo, se ponen dos sufijos. Uno, lo que se va a hacer con eso, en este caso el recurso lo único que se puede hacer es ejecutar un comando que es el comando password, ¿vale? Y siempre se le añade el sufijo -t de type, ¿de acuerdo? Estos sufijos siempre suelen estar, ¿eh? -u, -r, -t, ¿vale? Si fuera un fichero, pues aquí tendría el nombre del fichero, _, pues tipo de operación, read, write o execute, ¿de acuerdo? ¿Vale? Dependiendo del tipo de recurso que tengáis, ¿vale? Como veis es muy variable, ¿eh? Básicamente aquí tenéis cómo se gestiona dentro de Linux. Primero se aplican cuando un elemento, vamos a llamar sujeto, puede ser un usuario o otra aplicación,
¿De acuerdo? Tiene permiso para hacer una operación. Después de esa operación aparece lo que es la parte de enforzar la política de Selenium en caso de que esté en modo enforcing, ¿vale? Entonces lee la base de datos de la política de Selenium, ¿de acuerdo? Y en base a esto define si se garantiza el acceso o no. ¿De acuerdo? Entonces, en caso de no serlo, aparece un error normalmente que suele decir algo así como la política Selenium no se puede cumplir, ¿de acuerdo? Y en el caso que esté permitido el acceso, pues se tiene acceso al objeto para la operación, por ejemplo, que sea en el caso del objeto password, el comando password, sería la operación de ejecutar, ¿vale? Bueno, a ver un poquito de detalle muy clarito acerca de... Está muy bien explicado, el INCIBE lo tiene muy bien explicado en su blog, ¿vale? Os recomiendo ver un poco en detalle cómo funciona toda la parte de contexto, la parte de modos y políticas. Es de lo mejor que viene explicado porque no es sencillo explicar la parte de cómo funciona Linux, ¿vale? Es fácil utilizarlo, pero no complicado entenderlo de manera detallista, ¿vale? Resumiendo, en la parte de Linux hemos pasado, aplicando este tipo de reglas, hemos pasado de una capa o de un anillo de esta manera, donde tenemos anillos separados, donde todo lo que hay alrededor puede acceder a cada parte del anillo. En este caso, los contextos de seguridad dividen los anillos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esa es la idea de la política Linux, que no todo es igual en cada anillo, sino que yo tengo que definir contextos de seguridad para los ficheros, para los dispositivos, para no sé qué, con lo cual al final tengo una doble vara de medir, ¿no? Una doble vara de gestión y controlar esa parte, ¿vale? Bueno, en el caso de otros sistemas operativos, yo os recomiendo que veáis, por ejemplo, he sacado 3, hay varios, ¿vale? Pero estos son otros de los más extendidos, sobre todo en la parte de macOS. Apple tiene sus propias reglas de seguridad, las tenéis aquí. El PDF está muy bien, digamos, estructurado para ver qué cosas o qué herramientas se tienen disponibles dentro de Mac para hacer esto, ¿vale? O, por ejemplo, de Bejarano, que tenéis el blog, que es un blog muy interesante sobre temas de seguridad. Bueno, en general de todo, pero habla de temas de seguridad, pero bueno, es recomendable cómo se hace en, digamos, un hardening para macOS. Es un hardening simple, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que al final si nos ponemos en entornos estrictos, ¿vale? Habría que hacer muchas cosas. Recordar, estamos hablando siempre de políticas de seguridad, ¿vale? Entonces no tiene que ser todo lo que aparezca en la documentación, sino la política que la empresa necesite para poder trabajar y tener un mínimo conjunto de reglas básicas para poder, digamos, decir que tenemos asegurados un poco los sistemas y los servicios, ¿vale? En el caso de Android y iOS también lo tenéis aquí, ¿vale? Esto sobre todo, este es muy interesante que lo leáis porque la mayor parte o muchas de las partes que problemas vienen últimamente digamos, en temas de malware vienen por Android, ¿de acuerdo? Entonces es interesante que leáis este documento, ¿vale? Simplemente, básicamente, os indican cómo se pueden tratar ciertos aspectos en el desarrollo de aplicaciones Android y cómo proteger, ¿de acuerdo? ¿Vale? Básicamente, en muchos casos, cuando uno desarrolla en Android, lo que hace es las aplicaciones le da todos los permisos y abre a cualquier código interno la posibilidad de inyectar otro código y poder hacer muchas cosas. Bueno, eso es. Habría que hacer un curso entero solamente en la parte de Android. ¿Ok? Bueno, nos quedaría ver un poco ver la protección. Esto realmente viene como un ítem separado, aunque tiene que ver mucho con la parte del sistema operativo, ¿vale? Entonces ya hemos visto un poco antes que había una serie de guías y buenas prácticas para sistemas operativos. De hecho, en el CIS hemos visto que había también para otras cosas que eran aplicaciones, ¿vale? Esto se empezó hace tiempo en el NIS, ¿de acuerdo? Con lo que se llama el proyecto de Common Configuration Enumeration, que básicamente son configuraciones, digamos, de líneas de seguridad o de base de seguridad para lo que sean aplicativos o servicios. Por ejemplo, veis que aparece Apache en su versión 1.3.2.0.2. Esta web está un poco, digamos, ya un poco desfasada, ¿vale? De hecho, toda esta parte se llevó al CIS. Si os bajáis desde ahí los XML y los ficheros Excel que os aparecen en esa parte, directamente ya lo que han actualizado no es tanto la original o digamos, las líneas originales que tenéis aquí, ¿vale? Sino aquellas que coinciden con los benchmarks que hemos visto del CIS Security, aquí los tenéis, y los sticks del DISA, ¿de acuerdo? Que es de la parte militar, ¿no? Ahora lo veremos en una parte. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis cosas tan sencillas en la configuración de las aplicaciones, por ejemplo, el servidor Apache, como es, evidentemente, no compartir los directorios a través de usuarios o dar acceso anónimo a ciertos contenidos de los directorios de los usuarios, ¿de acuerdo? ¿Vale? O añadir directivas para que no podamos escribir en ciertas
en ciertos ficheros, o limitar, ¿de acuerdo? Entonces aquí aparecen los parámetros que hay que modificar dentro del fichero de configuración de Apache, ¿de acuerdo? Que se llama httpd.conf, normalmente suele estar en Windows, en Linux, perdón, en etc/tc httpd, ¿vale? Bueno, eso es una cuestión técnica, olvidar esta parte, simplemente que sepáis que es donde hay que tocar, ¿vale? O la password asociada al usuario que ejecuta el servicio de Apache, cuántos días deberían estar configuradas digamos, con fecha de expiración, ¿no? Aquí tendríais un poquito cuáles son los equivalentes dentro del CIS y los equivalentes dentro del DISA, ¿vale? Particularmente los sticks del DISA, lo tenéis aquí, ¿eh? Esto es una organización militar, aparte del sistema de agencia de defensa, digamos del Ministerio de Defensa, el equivalente al Ministerio de Defensa americano, ¿vale? Entonces tienen todas las guías aquí en formato SCAP, que esto lo hemos visto ya, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí veis, estoy poniendo por ejemplo para Apache Proxy Server porque son los más conocidos, pero tenéis ahí para Tomcat o para otras aplicaciones, ¿de acuerdo? Que son normalmente bastante proclives a que sean objeto de ataque. Ya no estamos hablando de aplicaciones del sistema operativo, de servicios del sistema operativo, sino de aplicaciones que se ejecutan sobre el sistema operativo. Ese último anillo de la capa que hemos visto antes de los sistemas operativos que os había comentado antes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplo con el visor de stick, que os podéis descargar de allí, por ejemplo, cómo sería para un perfil o las líneas básicas para asegurar, digamos, la ejecución o no la ejecución, sino la configuración del servidor Apache. Aquí tenéis todo cómo se etiquetan desde el punto de vista de las sticks, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y si seleccionáis cualquiera de ellas en el visor os va a decir más o menos cuál es digamos, lo que significa la regla, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, limitar el número de sesiones digamos, simultáneas o peticiones que se hacen a la vez. Eso protege contra, por ejemplo, ataques de denegación de servicio, ¿vale? Y cómo son la forma de chequear, como veis, que esto se cumple, lo veis aquí, ¿vale? En sistemas Linux, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, tienes un poquito de la parte. En el caso de no cumplirse, pues evidentemente abajo del todo, aquí no se ve, pues viene la solución al problema, que es ejecutar un comando determinado. Aquí no se ve, pues lo tenéis aquí, ¿vale? Bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Añadir keep alive y más keep alive request, por ejemplo, para poner 100 peticiones simultáneas, ¿de acuerdo? En algunos sistemas 100 peticiones simultáneas es bastante poco, ¿vale? Y si no, hablamos con Amazon o con Google a ver qué nos cuentan, ¿no? Por eso les decía que tenéis cuidado con las políticas, y esto os da unas ideas de dónde tenéis que tomar, pero hay que adaptarlas a vuestros entornos, ¿vale? Bueno, evidentemente aquí tenemos, igual que hemos visto en el sistema operativo, los del CIS, ¿de acuerdo? El Center for Internet Security. Y entonces, por ejemplo, veis aquí tenéis el servidor Apache, Tomcat, por ejemplo, el servidor de Microsoft, ¿vale? Igual que antes tenemos los benchmarks, que son las líneas guía de cómo puedes hacer. En el caso del CIS los tenéis categorizados, que esto está muy bien. En el caso de software de servidor, que es muy interesante, o de desktop, que también podéis seleccionar aquí a la derecha, pues tiene la parte de servidor web, la parte de virtualización, es decir, si utilizamos VMware, Oracle, cuáles son las líneas básicas para evitar tener problemas. En la parte de virtualización tiene mucho que ver con el cloud, hay bastantes problemas con temas de ataques de compartición, lo que se llaman site effect, entre máquinas virtuales que ejecutan en la misma máquina física y que pueden llegar a compartir memoria, con lo cual hay un problema de accesos. Bueno, hay un montón de problemas también que están muy de moda ahora, bueno, son problemas reales en cuanto a la parte de asegurar o bastionar sistemas virtualizados, ¿no? ¿Vale? Bueno, ahí tenéis unos cuantos, os recomiendo que echéis un vistacito, sobre todo si tenéis ese software, ¿vale? ¿Por qué digo lo del software? Porque, por ejemplo, en el caso de Apache, si nos descargamos el benchmark que tenéis ahí, pues aquí tenéis un poquito igual que antes. En CIS, una cosa buena que tiene los benchmarks del CIS es que están, digamos, con rating, con puntuación, ¿no? Entonces, es interesante que al menos se cumplan en la medida que se comprueben con las reglas de política de vuestra organización, insisto, siempre es así, ¿vale? Al menos los que están puntuados, ¿vale? ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de que está sacado del PDF que me descargué, que podéis descargar de la parte del CIS. Por ejemplo, hay cosas muy concretas que están puntuadas, por ejemplo, cómo se habilita los logs de configuración, ¿de acuerdo? ¿Vale? O sea, para ver si hay modificación en Apache, en la parte de configuración, o por ejemplo deshabilitar los módulos correspondientes a WebTab, que es un protocolo de gestión de acceso remota a sistemas de carpetas y ficheros del servidor Apache, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, un poquito de intentar ver si realmente estas cosas no son necesarias, pues cumplir un poco las directivas, sobre todo las que están puntuadas, ¿de acuerdo?
acuerdo? Entonces estos están sobre la general de, oye, minimízame el número de módulos que tienes cargado por Apache, pero no por el hecho de que tengan muchos módulos cargados, sino porque si no se utilizan no es necesario tenerlos, ¿de acuerdo? En seguridad hay que aplicar mucho sentido común, que es la base de todo. Bueno, si cogéis uno de los elementos, lo tenéis aquí, por ejemplo, pues el que hemos visto antes, pues cómo podemos chequear, igual que antes se había visto en el stick, funciona exactamente igual, cómo podemos chequear si está habilitado la parte de los de configuración y cómo podemos no remediar, sino habilitar ese tipo digamos, de configuración. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis el ejemplo, ¿vale? Y sobre todo lo que decía antes, es interesante que sean sobre todo al menos que intentéis cumplir los scores, porque los scores, los puntuados son normalmente los más importantes y que suelen evitar problemas muy habituales en cuanto a fallos de seguridad. Bueno, aparte de aplicar, digamos, un poco políticas específicas para cada aplicación, que eso, claro, evidentemente depende de cada entorno, también podemos gestionar lo que sería la política general dentro de los sistemas operativos de qué aplicaciones son buenas y malas. Hay dos, digamos, formas de verlo. Están lo que serían las whitelisting y las blacklisting, ¿vale? Entonces, normalmente yo siempre, a mí cuando me preguntan, recomiendo utilizar whitelisting porque me parece lo más razonable, es decir, qué aplicaciones son las que realmente debes ejecutar. La black hace lo contrario. Una lista black lo que hace es marcar en la lista las aplicaciones que no se deben ejecutar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, si aplicamos lo de antes, el principio del mínimo privilegio a la parte de aplicaciones, lo que me interesa es decir en mi política de trabajo, por ejemplo, estoy gestionando en Windows un directorio completo activo con varios dominios de controlador, me interesa que esos clientes Workstation que trabajan con el dominio no puedan ejecutar todas las aplicaciones que les dé la gana, ni que puedan instalar nada. Entonces yo puedo definir una whitelisting para todos los clientes Workstation base para decir, oye, podéis ejecutar estas 10 aplicaciones y no más, ¿de acuerdo? Eso como se hace en Windows, se utiliza la herramienta Apple Locker, ¿vale? En Apple tenéis en iOS, en Lion, etcétera, etcétera, lo que es una herramienta que se llama Gatekeeper, ¿vale? Aquí con Mac seguro que la conocéis. En Linux se utiliza a través de Linux y AppArmor, ¿de acuerdo? Y luego tenéis también una parte de guía recomendada en el list de cómo se puede implementar el whitelisting de aplicaciones, ¿de acuerdo? En el caso de Windows, aquí lo tenéis, pues ese es el aspecto del AppLocker. Yo lo tengo deshabilitado, ¿vale? En el PC que utilizo para las pruebas, aquí lo tenéis, pero básicamente bastante sencillo. Una cosa que a mí me parece que es interesante de esta herramienta, sobre todo, es que os permite tener un inventario de aplicaciones válidas. Y eso es fundamental. Además, este inventario, fijaros que también se utilizan están dentro de lo que es la herramienta directiva de grupo local, lo tenéis aquí a la derecha, pues en la que os he enseñado antes, ¿vale? Al final define un GPO, un grupo de objetos de política. Ese grupo de objetos de política es exportable, con lo cual podéis, a través del directorio activo, gestionar toda esa parte de una manera muy sencilla. Es decir, AppLocker puede ser utilizado desde el punto de vista del control de dominio y exportar todas esas reglas de trabajo en cuanto al whitelisting de aplicaciones en todos los Workstation, ¿de acuerdo? En el caso de Linux no hay nada equivalente a esto, ¿de acuerdo? Entonces, a mí la parte más interesante de todo esto, aparte del control de aplicaciones que se pueden instalar o en las cuales se puede confiar para su ejecución, es el inventario, que es una de las cosas que se vio al principio, que vimos cuando hablamos del tema de hardening. Una de las cosas fundamentales que hay que tener es el inventario de aplicaciones, al igual que tenemos un inventario de hardware y servidores, ¿vale? Bueno, en el caso de AppLocker, ¿qué cosas más os dan? Pues os dan protección contra el software no deseado. ¿Qué podemos hacer con AppLocker? AppLocker lo que os permite es básicamente definir qué software digamos, podéis ejecutar, no a nivel de la aplicación concreta, sí, sino por ejemplo a nivel de cuál es el distribuidor de la aplicación, cuál es su firma digital, si tiene o no tiene firmado el software en sí, etc. O sea, tiene una serie de atributos que os permiten gestionar de manera muy fina, ¿de acuerdo? El software en el cual confiáis, ¿de acuerdo? Si vais al modo muy estricto, podéis incluso poner la versión con la firma digital de solamente ese tipo de ficheros, etcétera, 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 ¿de acuerdo? ¿Vale? Eso también pasa con la parte de conformidad con la concesión de licencias, es decir, cuando uno, si os acordáis, hablamos del tema del System Work en su momento, lo que hacíamos básicamente era comprobar si el software que estaba ejecutado tenía una licencia válida, básicamente una clave, para poder ejecutarse o no, ¿vale? Entonces con AppLocker podemos hacer ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí lo tenéis a la derecha, ¿vale? Y además os permite normalizar el software. ¿Qué significa normalizar el software? Simplemente solo vais a poder ejecutar o instalar software que está ya aprobado. Es decir, lo normal es probar primero instalaciones o actualizaciones de software. Por eso os decía antes lo de las versiones, y una vez que ya tengo eso probado, puedo esa política ya generada
a través del AppLocker para las GPOs concretas de ejecución digamos, de lo que sería la política de whitelisting para las aplicaciones. Eso lo puedo exportar de manera automática al resto de controladores y clientes workstation de mi dominio, ¿vale? Una herramienta que es bastante útil, ¿vale? Introduce además muchas mejoras respecto a la usabilidad de la aplicación y otras cosas de la versión antigua. Si trabajáis con, ahora no recuerdo exactamente qué versión de Windows hay, pero al menos sería la 2008 de la que estamos hablando, había la herramienta que se utilizaba, la herramienta de directivas de restricción de software, ¿vale? AppLocker lo que hace es sustituir esta herramienta, porque ya no es directiva de restricción de software, sino una que sería, digamos, el blacklisting que os comentaba antes, y en este caso lo que hacemos es lo contrario, que es hacer un whitelisting, ¿vale? Bueno, en el caso, una última cosa que quiero comentar, la parte de aplicaciones, y que tiene mucho que ver, no solamente ya con el hecho, que siempre se habla, lo hemos comentado muchas veces, la parte de vulnerabilidades, ¿de acuerdo? La parte de vulnerabilidades que no tiene que ver directamente con el hardening, tiene que ver con las debilidades que se introducen de manera, digamos, explícita o sin querer, ¿de acuerdo? Dentro de las aplicaciones, ¿de acuerdo? Es decir, cuando uno desarrolla aplicaciones para el sistema operativo, intenta hacerlo bien, pero siempre pueden estar sujetas a cierto tipo de ataques convencionales o no convencionales, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, hay dos organizaciones sin ánimo de lucro que son OWASP y WebAppSec, ¿de acuerdo? Las tenéis ahí, que tienen guías, ahí tienen los dos enlaces, que tienen guías un poco sobre todo están muy orientadas a aplicaciones web, ¿vale? Las dos. OWASP es más generalista, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque de hecho trabaja en temas de modelos de madurez, lo tenéis ahí, que es el SAM, por ejemplo, y guías de pruebas y testeo, por ejemplo, para temas de penetración a través de aplicaciones, la tenéis también aquí abajo en los proyectos documentados. Aquí tenéis arriba a la derecha un poco las herramientas que son interesantes, que me parecen más interesantes para la parte que ofrece OWASP como organización, ¿vale? Hay una especialmente útil que es el OWASP Web Testing Environment, ¿vale? Que os permite hacer test de penetración sobre aplicaciones web. No os permite, sino define las guías de cómo trabajar, ¿vale? En algún caso lo hace automáticamente, sobre todo para ciertos entornos ya muy probados, ¿de acuerdo? Es interesante a la hora de desarrollar el código, si sois una organización donde además de, digamos, dar servicio a empresas o servicios educativos o lo que sea, ¿de acuerdo? A la hora de desarrollar tengáis unos ciertos conceptos maduros de desarrollo de software seguro, ¿vale? Hay otra herramienta que a mí me parece, os he puesto la segunda enlace de WebAppSec, y con esto terminamos esta parte de hardening, que es, digamos, la herramienta de código, de análisis estático de código, ¿vale? Esto es una herramienta muy específica que está disponible. Ahí tenéis las herramientas comerciales. Esta pertenece a los conjuntos de proyectos que soporta WebAppSec. También tiene un test de penetración, tienen una base de datos sobre incidentes de hackeo en web. O sea, está muy orientado en este caso a la parte de aplicaciones web y soporte de conectividad por internet, ¿vale? Por ejemplo, ahí tenéis una evaluación de criterios para firewall, ¿vale? Pero a mí me parece una parte interesante, que es que la herramienta de análisis de código que tienen, la tenéis aquí, ¿vale? De hecho, la compara con digamos, otras herramientas comerciales, por ejemplo, las más utilizadas, digamos, desde el punto de vista comercial, son Fortify probablemente y CodeSecure, ¿de acuerdo? Que son los que más, ¿vale? Estas son un poco menos utilizadas, pero bueno, en general también. Ellos tienen una herramienta muy interesante que precisamente hace eso, ¿no? Que hace un análisis de código estático, coge los binarios de las aplicaciones y os permite calcular o revisar si son potencialmente o si tienen potencialmente vulnerabilidades. ¿Eso para qué os sirve? Para hacer un análisis antes de la instalación, por ejemplo, si estáis en un entorno Windows, ¿vale? O Linux, lo mismo, pero en este caso Linux, por ejemplo, en AppLocker, para hacer pruebas de ese software, hacer un análisis de código estático, comprobar si efectivamente eso es susceptible de tener vulnerabilidades o no. Esto es un trabajo, digamos, adicional, ¿vale? Bueno, pues con esta parte terminamos un poco la parte de hardening de sistemas operativos y la parte de aplicaciones. Espero que os haya sido útil. De todas maneras, habrá hay información adicional en el curso, ¿no? Es recomendable que os leáis esa parte que os he puesto en las guías, digamos, materiales adicionales. Con eso terminamos.